Muy buenos días. Lo que ves en este momento es el templo y el anexo de la Casa de los Padres del Templo de la Señora del Refugio, municipio de Acámbaro, Guanajuato. Estaba hablando en voz baja por respeto al espacio. Ahora que ya puedo hablar un poco más recio, estás viendo el patio del área central de los Padres, anexo al Templo de la Señora del Refugio. Como puedes ver, es un lugar hermoso, es muy parecido a la Casa de la Cultura de Celaya. Prácticamente todos los conventos tenían la misma estructura de construcción. ¿Por qué estoy grabando en este momento este video? Porque este lugar es histórico para nuestro país. El 22 de octubre de 1810, a escaso un mes y algunos días de que el señor cura Miguel Hidalgo y Costilla se levantó en armas en aquella parroquia de Dolores y que siguió su camino a través de, primero en Atotonilco, al recoger la bandera, al estandarte de la Virgen de Guadalupe, que es considerado el antecedente de nuestra primera bandera nacional, y después pasar por el municipio de Comonfort para dirigirse hacia Celaya, pernoctar algunos días en la hacienda de Santa Rita en Celaya, pasar a la parroquia de San Antonio en la ciudad de Celaya, Guanajuato, y posteriormente dirigirse hacia este rumbo, Acámbaro, Guanajuato. Aquí en Acámbaro, Guanajuato, en estos mismos pasillos que tú ves, caminó el padre Hidalgo, el padre de la patria. En este lugar se ofició una misa el 22 de octubre de 1810. Como se puede ver en la placa, el 22 de octubre de 1810, en esta parroquia se cantó el Te Deum solemne por el nombramiento del generalísimo de la nación, el señor cura Miguel Hidalgo y Costilla. Esta placa conmemora este hecho histórico importantísimo, el primer ejército con aire de nación, el primer ejército que pudiera considerarse tal vez como del próximo México independiente. Durante los próximos meses y años se desató una guerra cruenta, la guerra de independencia en México, pero aquí fueron sus orígenes. En este templo se hizo la misa, el Te Deum, mejor dicho, la ceremonia religiosa católica, en donde se celebraba el nombramiento de Miguel Hidalgo y Costilla como el generalísimo de las Américas, el generalísimo del Ejército Nacional, del Ejército de Independencia, en aquel entonces se llamaba Nueva España, y lo que hoy es nuestra amada nación, México. Estoy caminando los mismos pasos que seguramente en su momento Miguel Hidalgo caminó con aquella muchedumbre. Se calcula que eran cerca de 21,000 personas. 21,000 personas que formaban ese ejército insurgente, que más que ejército era una muchedumbre de personas que habían sufrido por injusticias sociales en aquel sistema llamado de castas, en donde las castas eran una especie de clase social, en donde la cúspide la encabezaban los españoles, en segundo lugar estaban los criollos, es decir, hijos de españoles nacidos ya en América. Después seguían los mestizos, es decir, las personas que eran hijo de padre español, o madre española, y un amerindio, una persona nacida en las Américas. Esta mezcla de europeo y amerindio se le llamaba mestizaje. Y después ya venían los indígenas y después otro tipo de castas que aunque en México hubo en menor cantidad, pero los afros principalmente, entre otros esclavos. Ese sistema de injusticias constante que vivió y reinó durante 3 siglos, durante 300 años, durante la colonia española, tuvo el principio del fin gracias al hombre que ves al fondo en esta plaza cívica de Acámbaro. Miguel Hidalgo fue nombrado generalísimo de ese ejército que luchó contra esas injusticias. Dice textual que ha tenido en la insurrección el carácter de generalísimo y todo el mando político supremo que se le confirió.
en Acámbaro, Guanajuato, por la oficialidad del ejército que lo seguía. He aquí la declaración de Miguel Hidalgo y Costilla el día 12 de junio de 1811, durante su proceso para encabezar la lucha de la libertad en México. Más o menos se calcula que durante la madrugada mañana del 15 a 16 de septiembre, noche, madrugada, mañana, se inició el levantamiento armado. En aquel entonces no eran más que indígenas con palos, picos y piedras, y un grupo reducido de una capitanía comandada por Ignacio Allende y otros militares de la corona española desertores, entre ellos Aldama, Abasolo, Jiménez. Ellos se levantaron en armas el 16 de septiembre. De ahí se fueron dirigiendo a Totonilco, en donde el padre Hidalgo tomó un estandarte de la Virgen de Guadalupe, y esta estrategia, más que militar, fue social. Levantó una gran expectativa de justicia, y la convocatoria del padre Hidalgo se manifestó de una forma enorme. Se calcula que en Celaya eran 19,000 personas, que aquí en Acámbaro eran ya cerca de 21,000 personas siguiendo esos ideales de justicia. Lo que estás viendo en este momento es la plaza donde seguramente estuvo concentrado el ejército de independencia, el ejército de insurrección, comandado ya oficialmente a partir de octubre, ya lo decía, por Miguel Hidalgo. El evento religioso que oficializó ese hecho histórico de nuestra nación fue ocurrido en este templo que estás viendo al fondo. Así es como el profe Porfis se despide de ti. Te mando un fuerte saludo.